¿Y cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, acá estamos tratando de pasar el calor. Agobiante, la verdad agobiante, muy, muy fuerte. Pero bueno, nos metemos un poquitito en nuestra actualidad, que es el pasado, ¿no? Sí, tenía ganas de hoy aprovechar algo muy presente para discutir un tema que discutimos poco, que es el tema de las alineaciones internacionales de la Argentina. Ajá. Que de alguna manera tienen que ver con sus alianzas internacionales. Finalmente, cuando un país se alía internacionalmente o se le alinea internacionalmente con otros, de alguna manera se trata de una asociación entre intereses burgueses, es decir, una burguesía que se pone de acuerdo con otra. Y es interesante esto porque en realidad de lo que tenía ganas de hablar es del asunto que acaba de ocurrir en Francia, sí, que tiene tangencialmente que ver con este punto. Bueno, a ver, vos ya la semana pasada planteábamos casi como cierre de lo que denominábamos el inicio de la Argentina, que la existencia de la Argentina tal y cual la concebimos hoy tenía que ver con las definiciones inglesas, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, por ese punto quería arrancar hoy, es decir, la Argentina no existe sin Inglaterra, eso es un hecho, no es un problema ideológico, podemos estar a favor, podemos estar en contra, no tiene importancia, el hecho es ese. Durante mucho tiempo las alineaciones internacionales de la burguesía argentina, o sea, de la Argentina, estuvieron dirigidas siempre al mundo europeo. Primero, al mundo europeo particularizado en Inglaterra, pero en la medida que el mundo europeo se transforma en un mundo capitalista, al conjunto de Europa. En términos económicos siempre muy alineada con Inglaterra, por lo menos hasta casi los años 40, y en términos culturales siempre muy ligada a Francia. David Viñas decía por allí hace mucho tiempo que Cortázar era el último intelectual argentino que había hecho el viaje colonial, y por eso entendía el viaje consagratorio en términos literarios, es decir, probablemente el primero en hacer eso fuera Echeverría, y desde allí hasta Cortázar consagrarse intelectualmente, hacerse escritor. Fui allá como un don nadie y volví como un escritor, aunque no haya escrito nada. Era el viaje a Francia, la cultura francesa, amén de las notables influencias alemanas en el ejército argentino, sobre todo a partir de la década del 30. Es decir, el mundo de referencia argentino siempre fue Europa. Después vamos a ver, cuando avancemos en nuestro raconto histórico, que a partir de los años 10, 20 del siglo XX, 1910, 1920, sí, lo que empieza a primar en la Argentina es una orientación primero más, digamos, insinuada y luego muy fuerte hacia los Estados Unidos, con una relación que nunca termina de soldarse bien. Porque finalmente la Argentina es un país contradictorio con Estados Unidos. Recordemos la relación con España. En relación a España, lo que iba a hacer la Argentina era un lugar, digamos, perdido, no tenía una vinculación directa, era un espacio que no tenía ninguna funcionalidad económica. Con Inglaterra se establece una relación, con Inglaterra y con Europa, se establece una relación muy complementaria. Ellos quieren lo que nosotros tenemos lo que ellos quieren, por eso cuando hablemos más adelante de las invasiones inglesas veremos que las invasiones inglesas son una especie de farsa, de una situación que no es necesaria, porque efectivamente lo que los ingleses buscan son mercados, y la Argentina, o mejor dicho, lo que después va a ser la Argentina, es un espacio que tiene vocación autónoma de ligarse a esa relación con Inglaterra. Por lo tanto, no hace falta ninguna invasión ni nada que se le parezca. Es decir, esa asociación es muy complementaria, de ahí que duró tanto, más de 100 años. La relación con Estados Unidos es fuertemente contradictoria. Ellos producen lo mismo que producimos nosotros, y mejor, en muchos casos, y producen cosas que nosotros podemos comprarle, pero no tenemos con qué pagarle, porque lo que nosotros podemos venderle ellos también lo hacen.
De ahí que durante incluso un cierto tiempo, durante unos 20 años más o menos, entre los años 20 y los años 40, funcionó que se conoció como el triángulo Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Argentina le vendía a Inglaterra, con lo que obtenía le pagaba a Estados Unidos, que a su vez compensaba con Inglaterra, es un comercio triangular. Lo que viene caracterizando las alineaciones de la burguesía, sobre todo de los últimos 20 años, con el ocaso de Europa y los problemas de contradicción con Estados Unidos, es esta ilusión de la relación con alguna otra potencia que venga a hacer con la Argentina lo que la Argentina hacía con Inglaterra. Y de hecho, si uno lee con cuidado el último acuerdo con China, tiene hasta las formas de los contratos leoninos que se firmaban con Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, es un comercio y una revinculación típicamente, como diríamos, remedando la fraseología peronista revisionista, del coloniaje. Es decir, la Argentina se compromete a un montón de cosas, China no se compromete a nada, y el resultado es que la Argentina vuelve a ser, o mejor dicho, confirma y acentúa su rol de productor de materias primas a cambio de la importación de todo lo que a los chinos se les ocurra producir. Lo que queda primariamente demostrado en la evolución del comercio entre Argentina y China en los últimos 10 años. Empezó más o menos un intercambio relativamente equitativo, y hoy día la Argentina exporta a China 6.000 millones de dólares e importa de China por 10.000 millones. Claro. Por lo tanto, digamos, esta idea de que teníamos un nuevo modelo, el modelo de la soberanía, etcétera, 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 que venía de alguna manera a dar por tierra con el conjunto de la historia argentina, en realidad nos lleva a comienzos de este siglo XXI casi al nivel de comienzos del siglo XIX. Y esto se refleja, yo decía, se refleja en lo que ha sucedido en Francia, porque si uno presta atención, los que han ido a la gran marcha con la cual el régimen y la policía francesa tratan de mostrar que ahora van a poder hacer lo que quieran, como pasó con los Estados Unidos y el 11 de septiembre, porque han sido atacados y ellos son los defensores del mundo occidental, liberal y progresista. Los únicos que han faltado a la cita han sido los gobiernos de América Latina y, por supuesto, Putin y China. No es ninguna novedad que las alineaciones internacionales del resto de América Latina reproducen los de la Argentina. Es decir, hace poco incluso creo que The Economist sacó una nota donde mostraba el avance de las inversiones chinas en América Latina y cómo lo que no habría que, digamos, dudar en nombrar como el neoimperialismo chino ha, digamos, establecido una red de intereses que evidentemente hacen que el conjunto de estas economías, antes de tomar decisiones, como siempre sucede, miren sus intereses económicos. Y esos intereses económicos apuntan ahora, en este cambio de alineaciones, hacia el lejano oriente. Y eso nos explica por qué no solo no estuvo la Argentina en la marcha en París, sino no estuvo Dilma, no estuvo el gobierno chileno, es decir, gobiernos supuestamente más pro-norteamericanos o pro-occidentales, o que no tienen las vinculaciones espurias que todo el mundo le asigna a la Argentina y a la Venezuela de Maduro, Irán, etcétera, etcétera. Y esto nos liga y nos permite hacer un comentario sobre esto que pasó ayer que pasó la semana pasada en Francia, que es el problema de qué es lo que sucedió allí, y eso nos va a revelar a nosotros con quién nos estamos alineando. Es decir, esta alineación actual, que estructuralmente nos remite a eso que hablábamos la semana pasada, es decir, a la vuelta a las condiciones más crudas del nacimiento de esta sociedad argentina. El análisis de lo que pasó la semana pasada nos remite entonces a quiénes nos estamos aliando, porque nosotros hay una diferencia a favor de 1810, es que en 1810 nosotros estamos ingresando a una alianza con el corazón del capitalismo mundial.
De ahí que esa asociación precedió y fue el soporte de 130 o 140 años de expansión económica ininterrumpida. Sí. ¿Con quién nos estamos aliando ahora? Bien, primera cuestión, ¿qué pasó en Francia? En Francia, evidentemente, el hecho es, mataron a una serie de periodistas por una serie de cosas que esos periodistas dijeron y o dibujaron, o dijeron dibujándolo, como corresponde al humor gráfico. Sí, sí. Bueno, finalmente cuando uno, digamos, yo no la conocía, pero cuando uno se pone a ver qué era Charlie Hebdo, era se lo llama anarquista, pero en realidad era un semanario de tipo liberal en el sentido antiguo de la palabra. Es decir, en el sentido que no se entiende en la Argentina. Exactamente, en el sentido norteamericano del liberal, el tipo que es un progresista. ¿Sí? Bueno, el equivalente de lo que es acá Barcelona, incluso un poco más a la izquierda, si se quiere, que Barcelona. Pero efectivamente un periódico de tipo de corte liberal que llevaba adelante una batalla contra el fundamentalismo religioso en general, contra el cristianismo, contra los musulmanes, contra la religión judía, etcétera, etcétera. Un ataque al estilo de aquello que Marx criticaba en un filósofo que en la época de Marx era muy conocido y que hoy día no lo recuerda nadie, salvo por el hecho de que lo menciona Marx, que es Bruno Bauer, que en un texto muy controvertido de Marx que se llama Sobre la cuestión judía. Allí Marx decía que Bruno Bauer quería resolver el problema judío por la vía de pedirle a los judíos que dejen de ser judíos. Y no observaba las contradicciones reales en las cuales la gente está metida y de alguna manera establece relaciones a través de la religión. Dicho de otra manera, lo que le criticaba a Bruno Bauer a Marx era que no veía las relaciones reales en las cuales viven las personas. Entonces, eso nos va a ayudar a entender esto. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que sucedió fue un ataque a la libertad de expresión, eso es un hecho obvio. Y ese ataque a la libertad de expresión nos tiene que llevar a preguntar, bueno, ¿a quién se ataca y a quién se censura? Porque cuando yo ataco a alguien y impido hablar, estoy censurando a alguien. La pregunta es ¿a quién estoy censurando? Obviamente uno puede decir, bueno, a los periodistas que no, en realidad no, cuando uno censura a un periodista, al que está censurando es al que escucha al periodista, al que no se le deja escuchar lo que esa persona iba a decir. Y entonces la pregunta que nos hacemos es aquí, ¿a quién se censura? Y aquí a las que se censura es a las masas árabes, a aquellas a las cuales iban destinados estos mensajes, a aquellos a los cuales estos mensajes se interpelaban, de una manera que uno puede considerar más correcta, menos correcta, o como sea, eso no tiene ninguna importancia, pero había una interpelación, una forma de decirle al estilo Bruno Bauer, hay que liberarse de la opresión religiosa. Objetivo con el cual nadie puede estar en desacuerdo, salvo que sea religioso o defienda el irracionalismo. Dentro de la izquierda y de la tradición progresista, la lucha contra el irracionalismo religioso es una constante desde las nuevas ideas, desde la enciclopedia para acá. Bien, efectivamente, entonces, los que están siendo censurados son las masas árabes. ¿Y cuál es el problema de esa censura? ¿Qué es lo que se les niega, no se les deja escuchar? Lo que no se les deja escuchar es la verdad acerca de la función política de la religión, a saber, constituir una ideología que tiene por función justificar las relaciones existentes en el mundo. Dicho de otra manera, el mundo, lo que llamamos el mundo musulmán, en realidad es la forma que asume la ideología con la cual las burguesías de los países de Medio Oriente controlan a la clase obrera, dicho brutal y lisa y llanamente. Esa forma de control lo que hace es desdibujar los criterios de clase. Nosotros no somos clases separadas, somos todos hermanos musulmanes, como si dijéramos somos todos hijos de Dios católicos. La unificación detrás de la religión de distintas capas sociales. La misma función que cumple el nacionalismo. Por lo tanto, lo que se está censurando es que se introduzca la crítica que por otro lado Charlie Hebdo no hacía, porque no lo hacía desde este punto de vista, precisamente porque era liberal. Pero lo que no puede entrar allí es la crítica, que en el fondo es una crítica de clase, y buena parte de los problemas de interpretación de lo que pasó la semana pasada es que no hay un análisis de clase del problema. Aquí
los principales perjudicados, además de las personas que han muerto en Francia, son las masas árabes, que con esta dirección no solamente van al muere en el mejor de las condiciones, en el mejor de los casos, de que esta dirección tuviera alguna voluntad, digamos, progresiva, sino que en el fondo con esta dirección lo que hacen es consagrar su subordinación a la burguesía. De ahí que es importante la crítica a la religión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si no introducimos un problema de clase, no vemos precisamente esta función de la religión subordinando a las masas árabes en Medio Oriente y también en Francia. Porque con la excusa del multiculturalismo lo que se hace es mantener las diferencias. Y en este caso, mantener las diferencias quiere decir mantener una especie de subproletariado que tiene menos derechos, que tiene menos condiciones de defenderse y que han sido la mano de obra barata de Europa durante todos estos años y están detrás del boom de la economía europea de los años 60 para acá. Por lo tanto, la crítica de la religión tiene una función dentro de Europa y fuera de Europa. Los grandes ganadores indudablemente son las burguesías árabes que refuerzan su lugar de dirección en el mundo árabe y las burguesías, las fracciones más reaccionarias de la burguesía imperialista, que de esta manera van a encontrar justificación para hacer lo que quiera. Y entonces eso nos lleva de vuelta a nosotros a preguntarnos, ¿y nuestra burguesía de qué lado nos puso? Y si uno piensa que nuestra burguesía no se puso del lado de la gran marcha, es decir, del lado de la dirección imperialista, sí, lo que está diciendo es, se puso del lado de la otra dirección imperialista, que es la dirección imperialista que disputa la dirección del mundo a esta dirección europeo-norteamericana. Entonces, volvamos a 1810. En 1810 nosotros nos alineamos con la punta del desarrollo capitalista. Nosotros hoy nos alineamos con la retaguardia del desarrollo capitalista, lo que no deja y no va a dejar de tener muy graves consecuencias para el futuro, no solo de las relaciones internacionales argentinas, sino de la economía argentina. Bien, vamos seguramente a introducir este tema en varias ocasiones cuando recorramos la historia argentina. Siempre va a haber algún dato de la actualidad que nos lleve a un análisis de explicar hacia dónde vamos, ¿no? Porque la idea de observar lo que fuimos o dónde estuvimos es también trazar una línea hacia dónde vamos. Eduardo, te mando un abrazo, que tengas una buena semana y nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, hermano. Semana y nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, hermano. Semana y nos reencontramos el próximo lunes.